Muchas gracias a la sociedad y en lo particular a la doctora Frines Salazar por dejarme exponer este tema en el Congreso. Quiero también agradecer a mi fellow actual, la doctora Catherine Santos, por ayudarme a tabular y analizar los datos que se van a presentar en esta charla. Además a la doctora Cristina Rivera, mi primera fellow de córnea, quien me ha ayudado en la personalización de los CARES en los últimos casos que hemos realizado. Entonces, quiero que sepa todo el que no está en el mundo de córnea lo revolucionario que es esta técnica. Y es tan revolucionaria porque realmente en pacientes que tienen la causa más común que requiere trasplante de córnea en nuestro país y en el mundo, el queratocono y otras ectasias, ahora puede hacerse de manera mucho más mínimamente invasiva en el ojo, con menos complicaciones para el médico y complicaciones para el paciente. Y quiero enseñarle como un tour de lo que es la cirugía de trasplante de córnea a través del tiempo para ver cómo se ha ido mejorando gradualmente la forma en que hacemos el trasplante lamelar anterior, culminando ahora con CARES. La primera queratoplastia penetrante la realizó el doctor Edward Serm en Austria, en aquellos tiempos cuando se podía usar barba como mascarilla de cirugía. Y aquí en el país, mi abuelo, el doctor Oscar Valle Morel, realiza el primer trasplante también queratoplastia penetrante. Pero desde muy pronto, en los años 50, Hallerman empieza a investigar lo que es la lamelar anterior y empieza a hacer disecciones de la capa entre la membrana de Descemet y el estroma posterior. Luego Anwar describe una técnica que puede usar el plano de separación natural entre el estroma posterior y la membrana de Descemet, y junto a Teichmann desarrollan una técnica en la que se puede usar la gran burbuja para separar naturalmente esos planos, y ya es la técnica moderna de Dahlke. Aquí en el país, uno de los pioneros de las técnicas tanto de disección manual y de la gran burbuja es nuestro jefe de córnea en el Hospital Elías Santana, el doctor Miguel Ángel López. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del Dahlke sobre la PK? Son muchas. Primero, se evita el cielo abierto, reduciendo así todas las complicaciones que eso conlleva por la reducción de la presión intraocular, tales como la hemorragia expulsiva y también el desprendimiento coroideo, expulsión de implantes, así como la endoftalmitis. También reduce la dehiscencia corneal completa relacionada a un trauma a la córnea. Reduce el riesgo de rechazo agudo y de fallo endotelial debido al mismo. También reduce las sinequias anteriores y el glaucoma de ángulos estrechos crónicos secundarios que se puede desarrollar como consecuencia. Podemos empezar a retirar las suturas más temprano y por ende se reduce el astigmatismo mucho más rápido que en la queratoplastia penetrante, así mejorando la agudeza visual. Podemos, en pacientes jóvenes, que son la mayoría de nuestros pacientes con ectasias en la córnea, tener la posibilidad de tener un trasplante para toda la vida, ya que se está conservando su endotelio y ellos no van a rechazar su propio endotelio. Y por último, podemos retirar los corticosteroides mucho más rápido, así evitando las complicaciones de estos mismos, como la catarata y el glaucoma. Pero aún así siguen habiendo desventajas del Dahlke, tales como las infecciones por suturas flojas, la neovascularización corneal y el rechazo secundario, el astigmatismo corneal que queda por dejar esas suturas a largo plazo, el haze en la interfaz entre el estroma posterior y el Descemet, a veces no se aponen bien los tejidos y causan una falla del tejido estromal. Y raramente, y he tenido como 3 casos de esto en mi práctica aquí, el rechazo epitelial. Para evitar este tipo de trasplante con muchas suturas hay muchísimas alternativas, incluyendo los lentes de contacto, pero estos mismos, en aquellos que son atópicos, que es la mayoría de los casos de queratocono y otras ectasias, el uso de lentes de contacto solo puede empeorar la situación de la alergia, produciendo estas conjuntivitis papilares gigantes. Y en el caso del queratocono específico, cuando el ápex del cono está rozando la parte posterior del lente de contacto, puede producir erosiones que eventualmente pueden infectarse. Y como vemos, y ya se describió el caso de Pseudomonas aeruginosa, estas son súper invasivas y malignas, pueden terminar derritiendo la córnea y perforando, necesitando ya parches y otros tratamientos.
¿Y cuántos de nosotros que estamos en córnea, que ponemos anillos, no hemos visto la extrusión de estos mismos anillos sintéticos y a veces también con infecciones en la córnea? O en el caso que uno haya implantado quizás manualmente, muy profundamente en la estroma, ese anillo, hasta la intrusión hacia la cámara anterior. En el caso de crosslinking es muy bueno, pero está limitado a solo una dioptría, 2 dioptrías de corrección del astigmatismo, por ende no mejora totalmente la agudeza visual y en algunos casos, a pesar del uso de corticosteroides, puede persistir un leucoma o un haze corneal y en el peor de los casos puede hasta haber una queratitis epitelial, ya que nosotros hemos tenido que raspar el epitelio para hacer el crosslinking. Ya recientemente se ha desarrollado el trasplante de la capa de Bowman, un trasplante muy novedoso que lo desarrolló Meles. Yo conocí a Jack Parker en un congreso y me dijo lo difícil que es hacer este tipo de preparación de tejido. Puede durar a veces hasta 3 a 4 horas, un poco inconveniente para los bancos de ojos y sus técnicos. Y entonces queda la parte que se coloca en el eje visual, en el centro de la córnea, y sigue lo mismo, el mismo tema de que puede haber un haze en la interfaz entre los tejidos. Entonces, nosotros hemos participado con el Banco de Córnea de la República Dominicana en entrenamientos en el lugar donde hice mi fellow de córnea, en el Bascom Palmer, con el equipo del Florida Alliance Eye Bank, que está manejando el banco de córneas, en lo que es el prepelado de membrana de Descemet, en el DIMEC, y el precortado con microquerátomo para el DISEC. Y aquí una imagen de un DISEC ya precortado por nuestra técnica Nilian. Entonces, además, quisimos entrar en lo que es la endoqueratofagia y acudimos a un profesor de Tulane, mío, el doctor Golan Payman, quien ha sido condecorado como con la medalla de Ciencia, Innovación y Tecnología por todos los inventos. Él tiene más de 135 patentes de dispositivos médicos y particularmente en la oftalmología. Y él y yo nos reunimos aquí en la República Dominicana, fuimos a un laboratorio de veterinaria a trabajar con conejitos, para hacer, y aquí la doctora Rivera, cuando estaba de fellow conmigo, el doctor Eduardo Martínez, para hacer la endoqueratofagia o el implante de tejido lenticular dentro de la córnea. O sea que ya venimos desarrollando esto en búsqueda de una mejor técnica que se recupera más rápido. Ya en el 2017 en la academia conozco a la doctora Susan Jacob y desde entonces estaba presentando esta nueva técnica del CARES y sus buenos resultados desde el inicio. Para el 2019 me reúno con ella de nuevo y le digo lo mucho que me interesa esta técnica y que la quiero traer a República Dominicana y ella me dirige hacia donde conseguir el trépano especial que ella desarrolló para lograr los segmentos anulares. Esto fue octubre de 2019, ya para enero de 2020 teníamos el primer caso, un joven de queratocono con estos parámetros visuales, un equivalente esférico, como ven ahí, menos 13, creo que el primer ojo era menos 11, menos 5, menos 10, menos 6, algo así. Súper alto, un cono bien desarrollado. Y esta es la técnica de preparación. La primera parte conlleva utilizar el trépano, que es un trépano doble con 2 aspas de distintos diámetros, uno interno y uno externo, usualmente 6.5 y 8. A veces se usa uno más fino, 775 y 875, y te produce entonces este injerto anular. Ese es el corte viéndolo de manera transversal y esto viéndolo de forma aérea. Entonces viene la próxima parte, que tenemos que tomar este anillo ahora de tejido y segmentarlo, así como se ven los mismos anillos sintéticos. Bien sencillo, con el bisturí simplemente cortar en 2 mitades. Okay. Entonces vamos de esta situación a esta situación. La última parte, y esto depende del error refractivo, no siempre hay que cortar una tercera vez, pero si es un paciente con un error refractivo muy alto, estos queratoconos más avanzados, se puede dejar el segmento de forma completa. Si no, si llevan errores refractivos más bajos, se vuelve a cortar a lo largo del segmento, produciendo segmentos de medio grosor de córnea. Entonces ya la parte quirúrgica, aquí enseño solamente la parte del femtosegundo, que fue lo que más utilizamos. El femtosegundo te hace un corte
muy reproducible, invariable, al 50% de la profundidad, que es como lo hicimos, así como lo dictó la doctora Susan Jacob. Luego te hace la incisión en la posición que uno coloca en el láser. La próxima parte es básicamente la colocación de los segmentos que vienen bañados en riboflavina. También hacemos una disección del túnel con riboflavina, uno para visualizar y dos para remover cualquier adherencias que queden después del corte del femtosegundo. Pero como ven aquí, el colocar los segmentos anulares o tisulares es mucho más fácil que colocar uno sintético de plástico. Es simplemente levantar un poquito la incisión, a veces ni hay que levantar. Se introduce, y a mí me gusta un Becker, un instrumento como colita de pez, y uno hace unos empujoncitos en el epitelio que termina de ponerlo en la forma adecuada adentro, y al final se cierra con sutura, evitar que vaya a salirse en la primera semana. Entonces, en el primer ojo de nuestro primer paciente, acuérdense, estaba a 20/400 sin corrección, mejoró a 20/50, y todavía quedaba un poquito de edema corneal, que es lo normal que se ve en la mayoría de los casos. Mientras más hemos ido aprendiendo, menos edema hay al próximo día. Con la experiencia se mejora ese efecto wow. Esto ya a la semana, viendo 20/40, y fíjense que son dos segmentos de grosor completo por el equivalente esférico tan alto que tenía. Al año, 20/25, sin corrección. Así se ven por OCT los segmentos, y fíjense que, como demostró la doctora Jacob del inicio, están alterando tanto la parte anterior como la posterior de la córnea, y por eso es que hacen un efecto tan grande. La gente no se imaginaba que tejido que se pudiera sanduchar y aplastarse dentro de las láminas corneales hiciera tanto efecto, pero sí lo hace. Miren el caso aquí. El paciente del primer ojo bajó de -13, equivalente esférico, a casi plano. Yo sentía que había puesto un ICL en este ojo, de lo bueno que fue el resultado. Y ya con la confianza generada en este primer caso, entonces nos embarcamos a hacer más casos. Vimos que también, como en los ICRS, los anillos sintéticos, se puede combinar con crosslinking. Tenemos la posibilidad en aquellos casos donde hemos tenido varias extrusiones. Este ojo de esta paciente tuvo una extrusión 2 veces en ese anillo y hasta se infectó una vez, quedó ese leucoma corneal, y nosotros lo queremos reponer con un KERS. En otro ojo de uno de los 29 pacientes que hicimos, el tratamiento con medio grosor no fue suficiente. Fue una hipocorrección y decidimos retirarle sus segmentos y ponerle ya grosor completo, y al próximo día vio 20/40. Entonces, este es el estudio de todos los pacientes que hemos hecho hasta el momento, un estudio descriptivo retrospectivo de 29 ojos por un solo cirujano, hecho en pacientes con queratocono que se han realizado o no el crosslinking. Se excluyó cualquier paciente con trasplante de córnea o anillos, se excluyeron casos con cualquier opacidad corneal, y el número de segmentos se puso en base a lo que decía el calculador, y muchas veces donde viene el arte de esto, la decisión del cirujano. Y finalmente el grosor de los segmentos se decidió según el equivalente esférico. Entonces, estos son los parámetros quirúrgicos. La mayoría de los ojos fueron con 2 segmentos y la mayoría también fue a medio grosor. La mayoría fue con el láser femtosegundo, aunque es posible hacerlo de la forma manual también. Yo lo hice en 2 casos. Y lo que me permite el femtosegundo es poder hacerlo siempre al 50%, como se ve ahí, la profundidad del túnel. Y la mayoría fueron combinados con crosslinking, pero los que no se hicieron era porque ya se había realizado. Yo soy muy de primero estabilizar y luego corregir la visión. Entonces, estos son los resultados, los cambios visuales y refractivos. Demostramos esta progresión salud al nivel de pre-op 20/300 a 20/60 a los 12 meses, a los que han dado todo ese seguimiento con nosotros. Pero el cambio de agudeza visual fue increíble. O sea, la mayoría más del 50% de los casos estaba teniendo una línea o más, pero en algunos ojos estábamos teniendo 5 líneas o más de mejoría, y eso subía a 75% ya al año. Lo mismo con la agudeza visual corregida, que terminamos de 20/40 a un 20/25 en promedio en el grupo de los que le dimos seguimiento. De eso más del 50% con mejoría también de líneas, y al final 75%. El equivalente esférico nos mejoró por 4 dioptrías casi.
y en algunos ojos nos estaba mejorando hasta 10 dioptrías, como fue el caso del primer joven que operamos en ambos ojos. Estos son los parámetros topográficos, donde es pertinente es en la K media, que cuando uno pone los segmentos uno quiere afectar esa curvatura central de la córnea, y bajó significativamente. Y aunque se demostró una tendencia en alza en la Kmax, y esto porque cuando uno coloca el segmento, eso tiende a subir periféricamente, te sube un poco la Kmax, y sin embargo demostramos con la paquimetría que no hubo progresión del queratocono, se mantuvo estable durante todo el tiempo de seguimiento. Y el volumen corneal fue lo otro significativo, que desde el principio aumentó. Agregamos tejido, hay más volumen dentro de esa córnea. Okay, entonces ya vamos al el grial sagrado de lo que es poner estos tipos de segmentos, que uno quiere poder personalizar el tratamiento. Así como te lo arroja el calculador de córnea, donde al final de uno poner todos los datos topográficos, refractivos de ese paciente, te dice, bueno, coloca un segmento de tal grosor y otro segmento de tal grosor, o ambos del mismo grosor. Y nosotros pudimos ya hacer lo que llamamos un CARES modificado, donde estamos utilizando el microquerátomo para precortar el tejido y hacerlo de tal manera que sea el grosor que nosotros escogimos para ese paciente. O sea, si me decía 200, yo lo podía cortar de 300, 350, dependiendo de qué tanto efecto quería lograr. Pues se hace el corte, y en este caso, a diferencia de un DSEC, que estamos conservando las capas posteriores de la córnea, en este caso de CARES es conservar las anteriores, y eso es lo que se implanta. Hasta el momento, hemos tenido solo un infiltrado en alguien que se colocó lente de contacto después de nosotros colocarle los CARES, y esto resolvió inmediatamente con moxifloxacino, pero en ninguna manera se afectaron los segmentos. En otro caso, que era un paciente muy interesante de alopecia y autoinmune, después de hacer el esquema de esteroides al mes, me hizo como una queratitis reactiva. Le aumentamos el tiempo de esteroides por un mes más y se le aclaró y más nunca volvió a salir. Entonces, conclusiones y recomendaciones. El CARES ha demostrado en nuestros primeros casos ser una técnica segura y eficaz para mejorar la agudeza visual, la refracción y la curvatura corneal en el queratocono severo con eje visual claro. Luego de un periodo corto de edema corneal postoperatorio, los segmentos corneales intraestromales han demostrado poca inmunogenicidad aún después de eliminar los tratamientos antiinflamatorios convencionales al primer mes postoperatorio. Importantemente, se han evitado procedimientos más invasivos e irreversibles y sus complicaciones asociadas. Uno que ve pacientes de toda parte del país e incluso de otras partes del mundo que se los van y de repente aparecen con ese puntito flojo en una queratoplasia penetrante, un DALC, o llegan ya con vascularización. Es una maravilla poder decir, le puse el CARES, le saqué el punto a la semana y el lente de contacto y me olvidé de lo que es rechazo, fallo, vascularización, infección. Se mantiene la reversibilidad y la posibilidad de opciones de otros tratamientos, y por todas estas razones se recomienda incluir los CARES en el algoritmo de tratamiento del queratocono. Otros estudios clínicos comparando a los CARES a los anillos convencionales deben realizarse para demostrar equivalencia o mejores resultados. Y existe la posibilidad de personalización y mejoría continua de los resultados al utilizar nomogramas basados en los resultados anteriores. A mí me pusieron un apodo en el banco de córneas como el Señor de los Anillos. Yo que soy tan fanático de los libros, lo cogí con mucho apego. Muchas gracias.